Capítulo 1. La continuación de la memoria. Parte 1. Enen. Luke sentía la textura de algo cálido y suave. No era solo eso, de alguna manera también había un suave aroma que lo relajaba. Se sentía como si fuera apartado de la somnolencia en la que deseaba seguir durmiendo para siempre, pero el cabello rosado que de repente se cruzó frente a sus ojos lo hizo volver en sí de sorpresa. Pi-chan. ¿Por qué estás aquí? Lu-chan. Muña. Mirando más de cerca, dentro de la habitación de invitados que estaba iluminada por la luz del sol, parecía que estaba dormitando en el sofá. Pilfi llegó en ese momento y luego se acurrucó junto a Lux con su uniforme de la academia y se durmió. Ya veo, aquí está dentro de la fortaleza. La capital abandonada del reino Marcafal, Guernica. Era la base de la Alianza Mundial para la batalla decisiva que se estableció cerca del castillo antiguo. La capitana de Seven Dragon Paladins, Magialka, puso algo de trabajo en el edificio, y ella también organizó una cantidad sustancial de materiales. La gran cantidad de soldados heridos que sufrieron daños en la batalla del otro día fueron transportados a la capital del reino Marcafal. Habría solo 3 días hasta la próxima batalla, por lo que no tendrían el margen para ser cargados con personas que no podrían pelear en la fortaleza. Los Drag Knights restantes eran los Seven Dragon Paladins, Lisa y las otras, los miembros de Ciballes. Junto con las 200 fuerzas restantes de la Alianza Mundial, y la Orden de Caballeros White Ridge que lideraba Singelen. De acuerdo con la conversación de la segunda princesa imperial del Sagrado Imperio Arcadia, Aeril, si pasaran 2 días y medio más, se abriría el camino hacia la segunda mitad de Abelan, los pisos del nivel profundo que conectaban con la central. Habría poco tiempo hasta entonces, pero Lux y los otros usarían ese tiempo para descansar. Por el bien de la próxima batalla, tenían que disminuir su fatiga tanto como fuera posible. Por eso, después de almorzar hoy, tomó una siesta en su habitación. Pi-chan. Mira, despierta. O más bien, ¿por qué estás aquí? Muña, fue. Ella respondió con un tono que seguía su propio ritmo como de costumbre, mientras lentamente abría los párpados. Esos ojos que parecían incluso más adormilados de lo normal reflejaban la sonrisa irónica de Lux. ¿Cómo debería decirlo? A pesar de que no habían pasado ni siquiera 10 días desde que se separaron en la academia, la existencia de Pilfi se sintió realmente nostálgica. Fue a causa de eso que vio ese tipo de sueño en este momento. Pero, ¿qué fue eso? Ese sueño. En lugar de un simple sueño, le dio la extraña sensación de que estaba rastreando un recuerdo. Fue extraño. No recordaba haber escuchado a Fugil decir ese tipo de palabras, y tampoco había visto nunca una autómata llamada Arsalia. No, si esos extraños cuernos que crecían en su cabeza eran quitados, ella se veía exactamente igual a Sacred Eclipse. Me pregunto si eso significa que la situación finalmente me está afectando a mí. Finalmente tendría que oponerse a Fugil usando Drag Rides e ir contra los Lords para conquistar a Abelan. La intensa ansiedad por la confrontación total podría ser la causa de la pesadilla que Lux estaba viendo. Lu-chan. Despiértate rápido, la maestra está llamando. Mientras pensaba en tal cosa, Pilfi le dijo eso mientras se frotaba los ojos. Sí. Diciendo eso, Lux negó con la cabeza que estaba aturdida por solo despertarse y trató de conjeturar el significado de las palabras de su amiga de la infancia. La maestra a la que Pilfi mencionó se refería a Magialka Sembanfrick, la multimillonaria que era su instructora en artes marciales. También era la capitana de los Seven Dragon Paladins, y el liderar en este lugar era su deber en ese puesto. Me dijeron que llamara a Lu-chan, así que traté de despertarte. ESP. Ahora mismo Pi-chan, estabas durmiendo una siesta conmigo. No parecías estar tratando de despertarme del todo, ¿sabes? Lu-chan. Parecía que no querías que te despertaran, así que esperé un poco. ¿Por qué estás incluso considerando la necesidad de dormir conmigo? No es eso, si hay un asunto entonces necesito darme prisa. Llevaba su uniforme incluso mientras tomaba la siesta, por lo que no había necesidad de cambiarse. Lux puso su apariencia en orden usando un espejo,
y luego se dirigió hacia la habitación de Magialka junto con Pilfi en estado de pánico. Cuando entró en la oficina, Magialka se estaba relajando en un sofá extravagante. Oh. Tú recientemente has hecho una gran contribución con buen rollo, pero realmente te has convertido en un pez gordo ahora, para hacer que yo, tu capitana, esperara todo este tiempo. La botella de vino que estaba sobre la mesa ya estaba medio vacía. Se podía suponer que estaba tomando un trago para matar el tiempo. Al ver eso, Lux se sintió aliviado en cierto sentido. Porque él entendió que para que ella bebiera alcohol así de tarde significaba que esto no sería una charla sobre una orden importante o algo similar. La capitana quiere un compañero para beber alcohol. Solo porque Relisan no esté aquí, tal cosa. ¿Crees que haré eso? Fue porque no viniste la razón de que tenía demasiado tiempo en mi mano. Mi discípulo indigna también, parece completamente medio dormida allí. Incluso el sarcasmo de su maestra fue completamente eludido por Pilfi con su estado distraído. En este tipo de tiempo, la habilidad de Pilfi para ignorar las cosas era envidiable en cierto sentido. ¿Y puede decirme el motivo de la llamada? Bien. Has estado descansando durante 3 días, incluido hoy, ¿cierto? Sin embargo, es tu yo diligente del que estamos hablando aquí. Creo que intentarás trabajar un poco por tu cuenta de todos modos. Así que te llamé aquí para darte una tarea para matar el tiempo. Parecía que era una petición para hacer una tarea después de tanto tiempo. Sintió que estaría bien incluso si no hiciera algo así en la fortaleza justo antes de la batalla decisiva final, pero hacer esto podría ser la distracción que necesitaba para calmarse. Las instrucciones están escritas en este papel. Regresa aquí cuando hayas terminado, ¿de acuerdo? El trabajo terminará por primera vez después de que termines tu informe. Está bien, pero Pilfi también vendrá conmigo. La descripción actúa junto con tu amiga de la infancia, estaba escrita en la parte superior. Cuando captó la curiosidad de Lux algo. Naturalmente. Después de todo, también soy alguien que está pensando en mi discípulo. Estoy pensando en utilizar este trabajo como excusa para hacer que pasen tiempo juntos. Cucucu, si le informo más tarde a Relly, ella seguramente tomará en cuenta mi conveniencia en nuestro negocio tratando entre nosotros. Por favor, esconde tus verdaderos sentimientos un poco. Sin embargo, parecía que este plan mostraría un resultado extraordinario para la directora, quien en realidad lo hizo con su hermana menor, Pilfi. Esa persona realmente no duda en mezclar su propio interés con su trabajo después de todo. Ella es una buena persona. Lux dejó escapar un suspiro de exasperación mientras seguía las instrucciones. Parte 2. Hasta 2 días y medio más tarde, cuando se abriera la puerta del nivel profundo de Avelán, parecía que los soldados de la zona estaban nerviosos, pero inesperadamente no era así dentro de la fortaleza. Tal vez el retroceso de la batalla que fue demasiado feroz hizo que todos sintieran que estaban paralizados temporalmente. Era un hecho que el cuerpo no resistiría si alguien perseveraba demasiado a pesar de su cansancio, por lo que en cualquier caso el descanso era necesario. Luchan. De alguna manera hoy eres extraño, ¿sabes? Mientras hacía el trabajo que Magialka le indicó que hiciera, cómo recibir o entregar material, y así sucesivamente, Pilfi, quien caminaba a su lado, dijo tal cosa. Con una bolsa llena de bocadillos en una mano, miró fijamente a Lux a los ojos. De alguna manera, estás actuando distraído desde hace algún tiempo. Lux se sintió en conflicto con que Pilfi le señalara tal cosa, pero sin duda podría ser justo como ella dijo. La razón probablemente fue el contenido del sueño que vio antes de esto. Mantenerlo dentro de sí mismo no traería nada, así que trató de hablar con Pilfi. Después de todo lo había visto a través de la ansiedad de Lux. Así, vi un sueño extraño hace unos 5 años. Creo que tal vez ese sueño fue porque estoy demasiado nervioso debido a la posibilidad de que pronto pueda estar luchando contra Fujil Ni-san finalmente. También vi un sueño de un pasado distinto. Las palabras que dijo Pilfi con cara seria causaron que la mano de Lux que estaba empujando un carro de reparto, se detuviera inconscientemente. Un sueño donde morí y quedé en el subterráneo del monasterio de Isla Raíz.
En ese momento, Luchan también vino. Todavía estaba al borde de la muerte, pero Luchan se sorprendió al ver que no me movía y se fue. La memoria se detiene allí. El incidente de hace 5 años cuando Pilfi fue secuestrada para un experimento humano. Su memoria sobre el asunto de Isla Raíz fue cortado por alguna razón. Después de eso. No sé. Cuando me di cuenta, había vuelto al lado de Neechan. Entonces, deben ser solo tus sentimientos. Pichan está a salvo ahora después de todo. Al ver a la colapsada Pilfi, Lux malinterpretó que ella había muerto y su mente cayó en el caos por el shock excesivo. Por lo menos, Lux estaba pensando así hasta ahora, pero... Sin embargo, lo recordé un poco. El Oni-san de Luchan a quien vi ayer cerca de la fortaleza. En ese momento esa persona también entró al sótano del monasterio. Eso es lo que siento. Espera un segundo. ¿Qué quieres decir? Hace 5 años, Fujil llegó a la isla Raíz. Esta fue la primera vez que Lux escuchó eso. Pero, Pilfi no cambió su expresión, ella solo miraba al frente. No entiendo. También lo recordé solo ahora. Tal vez, hay algún tipo de conexión con Abelan cerca. El recuerdo desconocido que a veces brillaba en la mente de Lux hasta ahora. Pensó completamente que había sido una alucinación que el propio corazón de Lux le mostraba, pero era extrañamente preocupante que incluso Pilfi tuviera una experiencia similar. Hace 5 años, exactamente qué demonios sucedió el día del incidente en la isla Raíz y el día de la revolución. No tiene sentido incluso si solo piensas en ese asunto. Parece que tu yo actual lo ha recordado, Guión. En el momento en que doblaron la esquina del corredor dentro de la fortaleza, apareció una figura que hizo que Lux contuviera la respiración. Un hombre vestido con un parche en el ojo y un abrigo con un profundo color ultramarino. Él emitía una aura abrumadora que no combinaba con su cuerpo pequeño y delgado. El Blue Tyrant, Singel en Selbrit. Era el capitán de la Orden de Caballeros White Ridge del Reino Blackend y el vicecapitán de los Seven Dragon Paladins. Su ojo negro azabache que era como un abismo sin fondo estaba capturando la cara de Lux. ¿Cuál es tu negocio? ¿Vas a darme una invitación incluso en este tipo de tiempo? Debería haberte dicho que no me someteré a ti. Debería haberte dicho que no tengo más intención de eso. Entonces, ¿por qué estoy acosándote así en este momento? Déjame preguntarte, no puedo hablar contigo. Incluso así sigo siendo tu superior. ¿Qué? Como siempre, su actitud era altiva y arrogante, menospreciando a los demás. Pero extrañamente tenía una boca inteligente que podía convencer hábilmente a otras personas. Era alguien difícil de tratar en un sentido diferente de Magialka. Las acciones de este hombre no podían ser predichas. Cuando Lux estaba perplejo de cómo responder, Pilfi a su lado repentinamente se adelantó. Dounat, te daré una si quieres. Prueba de conocimiento. ¿Qué? Pilfi sacó una donut de su bolsa de bocadillos portátil y se la entregó casualmente a Singelen. Parecía que Pilfi confundió la mirada que se dirigía a ella como un deseo de merienda. Sin embargo, incluso si esta era Pilfi, quien siempre estaba a su propio ritmo, esto era demasiado imprudente. Sería un asunto diferente si fuera con los otros Seven Dragon Paladins, pero el oponente ahora era ese Singelen. Pichan, no hagas eso. Hacer ese tipo de conversación con él es una hija del conglomerado Aingrame, lo acepto gratamente. Esta vez fue el turno de Lux de sorprenderse. Ese Singelen recibió la donut de Pilfi, y luego comenzó a comerla de todas las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando este tipo? ¿Qué tipo de secreto hay dentro de esa donut? ¿Qué estás mirando? Es tan extraño para mí comer bocadillos. Extremadamente. Lux no podía decir eso. Aún así, esto era surrealista. Si fuera ese Singelen quien, aunque sonreía, no se veía en su ojo y no parecía que disfrutara comiendo el bocadillo. O Pilfi a quien no le molestaba nada y continuaba comiendo su merienda a su propio ritmo. En cierto sentido, era un espectáculo que poseía una anormalidad diferente a la del sueño que vio antes de esto. El exterior es duro. Es una textura que me gusta.
En ese momento, Singelen de repente mostró una misteriosa sonrisa y comenzó a evaluar el sabor de la donut. Ya veo, así que estaba frita. A pesar de que la situación es tensa como esta, realmente tienes agallas para cocinar un bocadillo en una fortaleza en el campo de batalla. Singelen hizo una evaluación que no estaba clara si era sarcasmo o alabanza. ¿Cuál es su intención? Oculta detrás de esta conversación, no es como si tuviera un motivo oculto aquí. Sin embargo, estoy elogiando la habilidad y el valor de esa chica, ¿sabes? Incluso está leyendo mi corazón tan casualmente. Singelen terminó de comer la donut en silencio, y luego se limpió la boca con un pañuelo. Inmediatamente después, Lux comenzó a hablar con él por no poder soportar el silencio. ¿Y cuál es tu negocio aquí? ¿Qué quieres que haga? Hectómetros. Ah, sobre eso Singelen habló como si repentinamente recordara algo y sus mejillas se aflojaron. Estoy pensando en advertirte como un seguro. Aunque Abelan caerá en mis manos pase lo que pase, pero no sé lo que va a ocurrir desde aquí en adelante. Advertencia. Cuando Lux inclinó su cabeza desde la falta de comprensión de lo que Singelen quería decir, Singelen comenzó a hablar con una sonrisa que estaba llena de implicación. Sé tu futuro. Lo que quiero decir es que te decidas sobre cómo te moverás en ese momento. Estás tratando de confundirme con palabras otra vez. Lux se puso inmediatamente en guardia, pero la intrépida sonrisa de Singelen no se desmoronó. No saltes en cada pequeña cosa, chico de quehaceres. ¿Qué hay de una actuación compuesta como esa mujer a tu lado? A pesar de que Singelen dijo eso, no podía bajar la guardia contra él, por lo que era así de cauteloso. Que, esto no será una mala conversación para ti también. Lo será pronto. En un poco más, también terminarás conociendo la verdad. Pero la verdad es algo problemático. Es algo que es mejor que no sepas. Hay muchas verdades que no se pueden cambiar y que solo te harán sufrir si las conoces. Actualmente tengo trabajo por hacer, así que puedes ser más rápido al respecto. Lux casualmente trató de cortar la conversación, pero la actitud de Singelen no cambió. Hubo un fenómeno que se llamó como calamidad. También sucedió hace unos años en nuestro reino Blackend y mucha gente se convirtió en sacrificio. Un oficial encargado en nuestro lugar obtuvo elixir y se descontroló, causando una insurrección dentro del país. ¿Qué estás diciendo? Verás, originalmente no tenía ningún interés en algo como la autoridad de la realeza y los nobles. Ahora mismo había vuelto al asiento de general del reino Blackend, pero desde el principio este tipo de posición era intrascendente. Tampoco quería involucrarme con esos montones desde el principio. El hombre devolvió una mirada que estaba llena de vacío hacia el aire como si estuviera recordando. ¿No crees que es estúpido, Lux Arcadia? ¿Por qué no fuiste capaz de persuadir a la familia imperial del antiguo imperio en el pasado pero a cambio te basaste en un método como la revolución para cambiar el país? Fue porque esos montones no escucharon. Fue porque tu posición era débil. No lo sé. Pero en ese momento no había otro método más que eso, no es eso, chico de quehaceres. Deberías haberlo notado ya. Después de toda la naturaleza de los seres vivos, ellos solo pueden vivir por su propia conveniencia. Por lo tanto, el acto de apelar a algo así como la conciencia humana en sí es erróneo. Debido a esa ingenuidad, perdí a mi única familia relacionada con sangre. La sonrisa de Singelen no cambió incluso mientras hablaba de la muerte de su pariente. Bueno, con eso no se pudo hacer nada. Fue la supervivencia del más apto. Te robarán si eres débil. Esa es la constante del mundo. No planeo hablar de otra manera. Pero en ese momento, el ojo negro azabache de Singelen se tiñó de negro y una fangosa intención asesina. Aquellos montones que pasé por alto sin siquiera tener que pelear con ellos, simplemente se dejaron llevar lo más posible. No tuve más remedio que actuar. Igual que tú. Si la memoria de Lux le servía bien, justo después de que se descubrieran los Dragride, él, Singelen, inmediatamente reprimió la guerra civil y ascendió al puesto de general. Después de eso, debido a su forma despiadada de pelear, fue expulsado del asiento de general,
pero fue la razón por la que realizó acciones meritorias al principio para proteger a la familia que mencionó hace un momento. Pero irónicamente, más tarde condujo al destino de perder a su hermana mayor. Lux no podía decirlo en voz alta, pero pensó que era similar. Con su yo pasado que fue desterrado del palacio, perdió su lugar para pertenecer, con su abuelo y su madre muriendo, e incluso su hermana menor y su amiga de la infancia que fueron quitadas de él. Y también cómo actuó para tratar de cambiar eso. Pero después de perder a su persona importante, Singelen no se negó a gobernar con poder. Y luego, me encontré con Fugil hace 10 años, y obtuve Leviathan y Senjin. Guión. ¿Qué quieres decir? Lux, quien estaba escuchando la historia hasta ahora, se encendió reflexivamente con su expresión cambiante. ¿Por qué Fugil fue al reino Blackend y se involucró con Singelen? Le otorgó un drag ride y tecnología, lo que le dio poder para cambiar el país. Lux y Singelen se sobrepusieron mirando el flujo de varios eventos. No sabes nada sobre ese hombre que crees que es tu hermano mayor. Pero yo me di cuenta. Sobre el plan y el objetivo de ese hombre. Cucucu, Singelen levantó la esquina de sus labios y sonrió. Intenta seguir el mismo camino que yo en el pasado. Fuiste manipulado por ese hombre para ser así. Pero en cambio, me he salido de ese camino. Por eso te quería como reemplazo. Para sacar tu existencia que se transformará en la singularidad del destino debajo de mí. No entiendo tu significado. Fue mi propia voluntad quien eligió la revolución. Fugil no tenía ninguna razón para obligarme a hacer eso. Si él quisiera, podría hacerlo él mismo en lugar de obligarme a hacerlo, y sobre todo, mi hermano mayor me traicionó. Lux objetó con su voz inconscientemente volviéndose áspera. Pero Singelen solo respondió con una sonrisa arrogante. No me hagas decirlo repetidamente. Lo comprenderás incluso si no lo deseas si llegas a la central de Abelan. Haz tu mejor esfuerzo para permanecer en silencio hasta entonces. Para que puedas ser útil para este yo. Singelen solo dijo eso y se dio media vuelta para irse. Lux sintió que había escuchado alguna clase de conversación importante, al mismo tiempo que tampoco entendía en absoluto el significado de las palabras de Singelen. Lux se sumergió en su pensamiento con la sensación de que había sido guiado por un zorro. Luchan, vámonos. Tenemos que hacer las instrucciones de la maestra. Cuando su amiga de la infancia lo llamó, la atención de Lux se fue repentinamente. En este tipo de tiempo, Pilfi, quien siempre estaba a su propio ritmo, era confiable. Pichan, ¿qué piensas? Sobre las palabras de Sir Singelen hace un momento. Enen, no entendí en absoluto lo que estaba diciendo. Lux sintió fatiga al escuchar sus palabras demasiado honestas. Pero está bien. Porque protegeré a Luchan. Diciendo eso, ella continuó con una leve sonrisa. Quizás esta era la razón por la cual Pilfi era fuerte, pensó Lux repentinamente. Su mente no sería atrapada por cosas innecesarias o cosas que no tenían sentido sin importar lo duro que uno pensara al respecto, incluso así no perdería de vista lo que era importante. Pero me pregunto por qué. De alguna manera esa persona, se ve solitario en algún lugar en su interior. Lux dudó de lo que debería decir para responder a la impresión de Pilfi. Pero al final, no pudo encontrar las palabras y comenzó a caminar dentro de la fortaleza para llevar a cabo sus instrucciones. Parte 3. Fu. Esta es la última. Lux, quien se dio vueltas por todas partes y terminó la tarea de llevar los materiales, disfrutaba del refrigerio que Pilfi compartió con él y se tomaba un descanso en el pasillo. Contempló el viejo y destruido castillo que estaba lejos de la ventana, pero ahora era extremadamente silencioso. No había ninguna señal de que la situación se moviera por un tiempo más. Todavía no entendía qué tipo de cosa era la puerta que conectaba con el piso profundo de Abelan. Fue. Cuando miró hacia la voz, Pilfi estaba apoyada en la pared y comenzó a soltar una respiración durmiente. Como era de esperar, su fatiga era grande debido a los actos imprudentes que había hecho continuamente hasta ahora. Lux envió a su amiga de la infancia hasta la habitación de invitados dentro del castillo. Después de eso, una chica que respiraba con dificultad *** apareció ante Lux.
Oí Lux. Te estaba buscando. Qué dolor, escabulléndote de tu habitación, ¿a dónde fuiste? La chica con su cabello rubio atado en una cola lateral oscilante era la princesa del nuevo imperio, Lys Sarte. Como era de esperar, porque se obligó a marchar hasta esta capital abandonada, Guernica, y luego se unió a la batalla, parecía que hoy había estado durmiendo desde la mañana. Jajaue cambiará su ubicación a la capital del reino de Marcafal pronto. Vamos a darle nuestras palabras de despedida ahora. Entendido. Vamos. Lo más probable es que mientras Lux estaba llevando a cabo su tarea, Lisa fue a su habitación para llamarlo. La reina del nuevo imperio, Rafi, se retiraría de la fortaleza. Los representantes de los otros 7 países también harían lo mismo. Lo que Lisa mencionó sobre el cambio de ubicación en esta situación, significaba que se retirarían a un lugar más seguro que aquí. El problema en realidad era que los soberanos de cada país llegaron hasta este momento debido a la amenaza que el Lord Listelka hizo. Ahora que los Seven Dragon Paladins habían sido recuperados, no había ninguna razón para que permanecieran en esta área peligrosa. Que la reina no regresara hasta el nuevo imperio fue porque si la batalla decisiva en 3 días más se concluyera y se obtuviera Abelan, una negociación entre los países estaría esperando. En realidad, parecía que el padre de Celis, uno de los 4 grandes nobles, Dia Stiralgris también vino aquí como comandante de la guardia de la reina durante su estancia aquí. Pero primero, Lux se dirigió hacia la sala de recepción dentro de la fortaleza junto con Lisa, quien era su maestra. Originalmente debería ser una habitación lúgubre y rústica, pero debido a la remodelación de Magialca, se rehizo para tener una decoración interior inútilmente magnífica. Después de anunciarse y entrar, vieron a la reina Rafi con un vestido sentada en un sofá, con el primer ministro Nulp de pie a su lado. Su Majestad. Por favor, perdone mi tardanza en dar mi saludo. Primero Lux se arrodilló e hizo una reverencia, luego Lisa lo siguió. Pero Rafi mostró una sonrisa de gran corazón e inmediatamente los instó a levantar la cabeza. No hay ojos de otras personas aquí. Tal saludo formal es innecesario. Ustedes dos han peleado admirablemente hasta ahora. Su sonrisa era brillante como de costumbre, pero su expresión parecía un poco cansada. Es comprensible. Pensó Lux. El peligro de la destrucción del mundo debido a la aparición de Sacred Eclipse. La agitación de las personas debido a la trampa del Lord Listelka. Y luego también estaba la batalla en esta capital abandonada. Lo mucho que sus nervios se habían deshilachado en este corto tiempo. Es realmente patético para mí retirarme en este periodo de tiempo cuando finalmente se va a abrir el nivel profundo de Abelan, pero permanecer aquí ahora solo será una irresponsabilidad. Por favor, te pido que protejas a mi hija Lisa. Sí. Lo juro, incluso si me cuesta esta vida. Lux inmediatamente respondió afirmativamente a las palabras de Rafi. Después de terminar la simple charla sobre lo que estaba esperando, Rafi de repente miró por la ventana. Ahora que lo pienso, solo han pasado 5 años desde el día de la revolución. Tú quien eras un niño en ese momento ahora te has convertido en un joven espléndido pero, me pregunto qué hay sobre mí. Le ruego me disculpe, pero creo que su majestad ha reunido espléndidamente al nuevo imperio. Lux expresó eso sin ninguna duda. Sin embargo, la cara de Rafi estaba nublada. Es así. Si puedo hablar sobre mis verdaderos sentimientos, me siento un poco cansada. Jajaue. Ahora la Lisa inclinada también reflejó su voz de forma refleja. Tal vez estaba sorprendida por la actitud pusilánime de Rafi. Aunque vengo de una familia de casas nobles con una larga historia, solo fui hija de un conde. A diferencia de mi hermano mayor, quien era el señor del territorio y llamado un gran hombre, estoy fuera de mi alcance para gobernar el país. Aún así, si es por el bien de este país, entonces daré mi todo, pero la reina Rafi bajó la cabeza con una sonrisa impotente y continuó. Sin tomar prestado el poder de los 4 grandes nobles, ni siquiera puedo mover adecuadamente a los militares o consolidar el gobierno. Incluso los cónsules que son llamados como la vieja facción del imperio también apretaron su presión sobre mí con el incidente de esta vez. Es solo mi incompetencia lo que se habla ampliamente entre la gente. Su Majestad,
No existe tal cosa. Solo están usando la emergencia de esta vez como una excusa para robar la autoridad. No hay necesidad de preocuparse por esto. Cuando el primer ministro Nulp la reprendió suavemente, la reina Raffi asintió débilmente. Lo sé. Perdónenme ustedes dos, por hacer que los héroes que parten a la batalla decisiva para salvar el mundo después de esto escuchen mis tímidas palabras. No, tengo la intención de dar todo de mí para que pueda recibir el favor de su majestad. Cuando Lux respondió con una mirada seria, Raffi finalmente sonrió. Gracias, Lux. Rezaré por tu victoria. Cuando Raffi y el primer ministro Nulp salieron de la habitación, Lux y Lisa siguieron despidiéndolos. Y luego, después de la partida en la puerta trasera de la fortaleza, Lux soltó un pequeño suspiro. Su majestad también está siendo perturbada. Sí, cuando esta batalla termine, también tengo que convertirme en la fuerza de Jajaue como princesa. En ese momento, por supuesto, te tendré a ti quien eres mi caballero para ayudar también, ¿sabes? Esto es solo una charla sobre asuntos oficiales hasta el final, por lo que esto no debería estar violando el pacto. Lisa habló con Lux con una expresión algo irritada. Había un pacto de que ninguna de las chicas tomaría ventaja con respecto a Lux hasta que esta batalla terminara, pero el otro día Crucifer se adelantó con Lux en medio de la batalla. Por lo tanto, Lisa también albergaba un sentimiento de rivalidad. Pensó que sí solo podía seguir hablando sobre el asunto de ahora con Lux sin problemas, pero... Por supuesto. Pero ahora que lo pienso, ¿qué pasó con mi Bahamut? Espera un poco, el mantenimiento de nuestros drag rides aún está. Mierda, ¿solo por qué? Porque este tipo de cosas problemáticas suceden solo en mi momento. También había varios mecánicos expertos en esta fortaleza que contrató Magialka. Pero también tenían que reparar los drag rides de los Seven Dragon Paladins. No llegarían a tiempo para arreglar el drag ride de todos en solo 3 días. Por lo tanto, Lisa también fue contratada para dar mantenimiento a los drag ride de Ciballes como mecánica. Lux consoló a la angustiada Lisa y luego la envió hasta el hangar de drag ride. Después de eso, regresó a la habitación de invitados y descansó su cuerpo por un tiempo. El sol se pondría pronto en este momento. Vaya, tengo que ver el estado de Aeril pronto. La restricción en Aeril se aflojó poco a poco, pero el acompañamiento de Lux era necesario cuando ella se movía. Después de esto, tenía el papel de sacarla de la mazmorra para cenar en el salón de recepción. Parte 4. Buenas noches, Lux-kun. Cuando Lux descendió a la prisión subterránea, Aeril lo llamó sonriendo. Hoy vestía ropa sencilla de blusa blanca y falda negra. Solo su brazo derecho estaba encadenado. Ella estaba leyendo un libro diestramente incluso con ese refrenamiento. Al principio, la restringieron estrictamente por razones de seguridad, pero la restricción fue cambiando gradualmente a una simple. Cuando Lux quitó la cadena con la llave que trajo, Aeril le sonrió alegremente. Lo quitaste sin dudarlo. Pero tal vez estás siendo demasiado descuidado. Soy tentativamente un personaje peligroso después de todo. No es algo bueno. Después de todo, significa que esta vez se te confía de manera segura. Cuando Lux sonrió mientras decía eso, Aeril siguió sentada en la cama y ella asintió con los ojos mirando hacia abajo. Cierto. Pero es un poco desafortunado. Aunque pensé que Lux-kun me podía alimentar un poco más. Ajaja. La sensación de Lux pasó por exasperación a una sonrisa irónica ante las provocaciones maliciosas de Aeril. El otro día, en medio del enfrentamiento contra los Lords, fue traicionada y luego ella traicionó a su familia. Pasaron muchas cosas, pero parecía que Aeril estaba relativamente descargada. No hay nada malo. Como una herida o la condición de tu cuerpo empeorando. No. Por el contrario, me siento bien. Con esto finalmente no necesito mentirme a mí misma y a todos los demás después de todo. La voz de Aeril que sonó aliviada desde el fondo de su corazón provocó que Lux perdiera sus palabras. Pensando en su pasado, su corazón debía estar realmente agobiado incluso cuando estaba pasando el tiempo como coral del ducado de Vanheim. Cubrió su género,
sus antecedentes e incluso su raza con una percepción falsa. Ella continuó una vida como espía. Aún así, dudaba si aliarse con los Lords o con Lux y compañía. Más importante aún, ¿estás realmente bien con eso? Del lado con nosotros. Sí. Aeril bebió el agua dentro de su vaso, y luego respondió después de vacilar un poco. Listelka Neesama también es una persona lastimosa. Debido a que Neesan nació como una princesa imperial justo cuando el poder gobernante de los Lords era más fuerte, la educación que le fue dada no se puede comparar con la mía y Ayes. Educación no era solo un entrenamiento para obtener la disposición como el sucesor del gobernante mundial y de cómo ser un buen emperador, también significaba que la severa ideología de elitismo también se había plantado dentro de ella. Además, justo después de que heredó la posición de una princesa imperial, se enteró de que la rebelión de la familia de los traidores se estaba intensificando. Desde la posición de Listelka, solo podía pensar que estaba recibiendo un ataque irracional. Por eso, me siento un poco complicada. Pero permanecer así solo será una repetición de lo mismo. Dictando sobre otro así, la ira y el resentimiento de la gente se acumularán y la rebelión ocurrirá, entonces nuevamente entiendo. Un ciclo negativo que continuaba para siempre. Para cortarlo, Aeril le dio la espalda a sus hermanas relacionadas con sangre y a la misión de los Lords. Ella se puso del lado de la Alianza Mundial con la determinación de sacrificarse incluso a sí misma. Lux estaba agradecido por eso. Aeril. Si es posible intentaré capturar a Ayes y también a Listelka con vida. Lux tocó el hombro de la chica que parecía un poco solitaria. Aeril abrió los ojos completamente sorprendida. Quizás si ganamos, entonces la Alianza Mundial las ejecutará. Pero podrían sobrevivir por alguna oportunidad. Si eso no es posible, al menos, quiero que hablen con ellas. Los ojos de Aeril se abrieron ampliamente con una expresión estupefacta por un momento a las palabras de Lux. Pero unos segundos después, sus labios se aflojaron de repente y sus hombros temblaron por la risa. Lux-kun, eres una persona extraña tal como yo pensaba. Aunque normalmente no hay forma de que esto sea posible, cuando eres tú quien lo dice, de alguna manera se siente como si pudiera creer en ello. Aeril, quien estaba diciendo tal cosa, no tenía rencor en absoluto en su expresión y tono. Gracias, Lux-kun. De alguna manera, me siento un poco a gusto. Entonces, ¿qué tal si vamos a cenar ahora? Seremos regañados nuevamente si llegamos demasiado tarde. Aeril respondió con una sonrisa ante la invitación de Lux. Luego tomó su mano y se dirigió desde la mazmorra hacia la sala de recepción. Parte 5. Incluyendo hoy, había un resto de 3 días antes de que se abriera el camino al nivel profundo de Abelan. Sin embargo, hasta el final, Lux pensó que pasarían el tiempo en silencio hasta entonces. El castillo antiguo destruido estaba a menos de unos pocos kilómetros por delante de ellos, y aunque muchos soldados heridos fueron transportados lejos, todavía se encontraban en estado de alerta máxima. Pero en el momento en que Lux y Aeril ingresaron a la sala de recepción de la fortaleza, se pusieron rígidos con una mirada inexpresiva. Lux-kun. Quizás estoy demasiado cansada. Aunque puedo ver algún tipo de alucinación. Entonces, yo también soy igual. Aeril murmuró con desconcierto. En respuesta, Lux también respondió con una expresión realmente conflictiva. La fortaleza, que debería estar en una atmósfera solemne a pesar del diseño interior extravagante, había cambiado la apariencia en un espacio deslumbrante y esplendoroso. Una alfombra roja que tenía un suave bordado. El candelabro que iluminaba la sala era antiguo, pero debido a eso se podía sentir una sensación de clase alta. Además, un aroma que se creó a partir de frutas se encendió para dar una agradable fragancia al aire. Este lugar debería ser la sala de recepción de la fortaleza, ¿verdad? Cuando Aeril se frotó los ojos, apareció un joven camarero masculino. Era el joven mayordomo que era el ayudante de Magialka, Lolote. Bienvenido. Hoy he preparado un exiguo banquete debido a la idea de mi maestra Magialka. Por favor, olviden la batalla y disfruten de la noche. Inclinó la cabeza con una voz que sonaba algo triste.
Parecía tener la conciencia de que la atmósfera de este lugar era inapropiada en esta situación. Aún así, de alguna manera parece que puedo entender la razón, porque Reliesan y la capitana Magialca se llevan bien la una con la otra. No era simplemente porque sus activos rivalizaban entre sí o que su edad era cercana, sino que sus aficiones también eran algo similares en algunos aspectos. Después de recibir una copa de vino de Lolote, Lux fue guiado a una mesa redonda cercana. Sobre el mantel blanco puro, una lámpara de cebo estaba encendida, y la llama oscilante proporcionaba una atmósfera algo fantástica. Dios mío, es realmente asombroso, sí. Las personas con dinero y autoridad realmente carecen de sentido común. Ah, buenas noches, Grife. Más rápido que Lux pudo, Aeril, quien estaba familiarizada con el joven parado allí, lo llamó. Grife del ducado de Banei mordisqueaba carne seca con una expresión malhumorada. Todas las del nuevo imperio aún no habían llegado, pero casi todos los miembros de los Seven Dragon Paladins estaban allí. Buenas noches, Oni-chan. Tu condición ya está bien. Cuando Lux se dio la vuelta porque sintió algo tirando de su manga, Mel estaba allí de pie mientras sostenía un vaso de vino. Como era de esperar, pensó que sería malo para ella beber alcohol a esa edad, pero parecía que solo era jugo de uva. Llevaba un atuendo elegante como de costumbre, pero como se esperaba de una dama de una distinguida familia, de alguna manera parecía desbordante de elegancia. Pareciera que tuviera un aura. Eso es solo natural. Cuando sea un poco más adulta, seguro que me sentiré aún más encantadora. En ese momento Oni-chan, ven a jugar a Ymir también. Bien. Seguramente iré. Lux asintió hacia la encantadora chica que estaba llena de confianza, como de costumbre. Su manera de hablar, la cual hacía parecer que era natural sobrevivir y ganar esta batalla, se sintió confiable en su lugar. Y, damas y caballeros. Gracias por venir esta noche. Mientras charlaban de eso, Magialca comenzó su discurso en un escenario en el fondo de la sala. Su apariencia era su atuendo único habitual, pero sus mejillas estaban visiblemente rojas por la embriaguez. Parecía que ya estaba borracha. El exterminio de los 7 Ragnarok resucitados, así como la captura del nivel superficial de Abelan, son realmente un gran logro. Han podido descansar sus cuerpos lo suficiente durante estos 3 días. Solo queda un poco más hasta el momento de la conclusión. Magialca solo dijo eso y volvió a su mesa una vez más. Ella se dirigía al lado del Lolote. Al final parecía que no tenía intención de decir para qué era este banquete, pero también sentían que de alguna manera se entendía. Algo así como la precelebración de la victoria. Sophie estaba masticando un calamar seco con una cara seria mientras apareció detrás de Lux. Debido a su existencia de asistente y hermana menor, la Otamete réplica no estaba allí, parecía tener tiempo libre sola. O tal vez, una última cena. No digas tal cosa desafortunada. Incluso si no puedes leer la atmósfera, eso es demasiado. Además, Rosa con su uniforme militar llegó al lado de Sophie. Quizás era justo como se esperaba. Incluso los Seven Dragon Paladins se estaban reuniendo con Lux en el centro. Singelen llevaba su abrigo como siempre, incluso en este tipo de lugar. Parecía fuera de lugar. Estaba luciendo una sonrisa intrépida como siempre mientras se reclinaba arrogantemente en la esquina. El asistente de Singelen no está aquí. El veterano soldado llamado Zweiheberka debería estar constantemente a su lado. Estaba tomando el mando de la Orden de Caballeros White Ridge ahora mismo. Lux desvió su atención a esa ligera duda, pero la respuesta no salió. No me digas que tal vez este banquete sea también la estrategia de Lady Magialca. Lux expresó una pregunta cuando Aeril de repente susurró esas palabras. Sin embargo, Aeril negó con la cabeza diciendo no es nada. Luego dirigió su atención a la fiesta una vez más. Magialca era ciertamente la capitana de los Seven Dragon Paladins, pero al mismo tiempo también era la jefa de la compañía que lideraba el mundo por la nariz. Estaba planeando algo para apuntar a los legados y las tecnologías de Abelan. Incluso si eso era lo que realmente estaba haciendo, él quería creer que era solo por el beneficio y que ella no haría nada malo, pero... Suuap, Lux Chi.
Hombre, se siente bien tener todo el lugar reservado, ¿no es así? Cuando Lux estaba pensando en eso, Tilfar saltó hacia él desde atrás. Mirándola con una expresión y mirada febril, parecía que también estaba borracha. Dios, cuando ella se vuelve así de desafiante, pasa de ser imprudente a directamente a sentirse renovada. Al ver cuántas de las élites del nuevo imperio también se convirtieron en víctimas, como hija del vicecomandante, tengo que actuar con solemnidad. Luego Charis también apareció. Quizás debido a su posición como líder de tríada, no bebió alcohol y se mantuvo sobria. Sí. Pero no tendrá sentido actuar solemne si no podrás pelear cuando sea importante. En cualquier caso, es necesario cambiar el pensamiento y tomar un descanso. No hay ningún soldado herido aquí, y los Seven Dragon Paladins también han pasado el tiempo como cautivos. Bueno, creo que no habrá ningún problema si simplemente le pasas la responsabilidad a la capitana Magialka cuando se trata de eso. Eyri, cuyas mejillas estaban algo rojas, dijo tal cosa con ojos vidriosos. Era una declaración que era ligeramente diferente a Eyri, pero tal vez su razonamiento se estaba derritiendo debido al alcohol. Cuando Lux se acercó a ella preocupada, ella saltó sobre él como para confiarle su espalda. Eyri. Podría ser que has bebido demasiado. Eyri dirigió una mirada hacia Lux y continuó hablando casualmente. Así es, Nii-san tiene un problema con eso. Esto es culpa de Nii-san, quien no dejó de preocuparme. Es por eso que está bien si Nii-san también se preocupa un poco por mí. Ah, jaja. Lux sonrió de forma irónica al ver la mirada hosca de Eyri. Eyri, quien originalmente era una candidata a oficial civil, había venido a prisa hasta este tipo de campo de batalla, así que seguramente su sensación de preocupación ya no era solo normal. Pensando en eso, Lux sintió culpa, pero esta sería la última vez. La lucha contra los Lords concluiría, y el Sacred Eclipse se detendría. Con eso, seguramente no habría nada más que preocupara a su hermana pequeña. Estaba dudando si debería decirlo, pero recientemente estuve investigando sobre Fujil Nii-san poco a poco. La mayoría de los documentos del antiguo imperio no están, incluso así pensé que podría encontrar algo. Eyri de repente susurró eso con cara de borracha. Lux se sorprendió por el tema. Eyri continuó sus palabras con una pequeña voz. También intenté investigar el árbol genealógico y también documentos como el registro de los procedimientos, pero no había nada particularmente extraño en ellos. No hay nada que quedara en los registros en la medida en que no sea natural. Pero solo hay un punto que me molestó. Y eso es con una mirada, la vista de Eyri se dirigió hacia la dirección de Singelen. Ella confirmó eso inclinando su copa de vino en su boca sin prestar atención a su manera, y luego reanudó su charla. Fue solo por casualidad, pero cuando estaba tratando de mirar el árbol genealógico de los últimos 500 años atrás, encontré el nombre de Fujil Nii-san grabado varias veces. Un segundo hijo, el sobrino del emperador o un tío, su posición es variada, pero mostró su figura muchas veces en la historia del Imperio Arcadia. ¿Qué significa eso? Cuando Lux le preguntó con una cara dudosa, Eyri también cerró los ojos e inclinó la cabeza. Nii-san está haciendo una cara completamente incomprensible allí. Bueno, yo mismo no creo que eso en sí mismo sea particularmente extraño. Después de todo, a menudo sucede entre la realeza que alguien tenga éxito con el nombre de un antepasado. Ciertamente fue justo como dijo Eyri. Además, era impensable que Fujil tomara parte en la totalidad de este asunto. Era algo imposible sin vida eterna. Además, la posición y el puesto de estas personas con el nombre de Fujil eran relativamente bajos por estar involucrados en el Imperio Arcadia. Pero Eyri no plantearía intencionalmente esto si realmente pensara que esto era solo una coincidencia. La propia Eyri casi nunca había interactuado con Fujil, pero sabía de su relación con Lux. Por lo tanto, parecía albergar una gran cautela con respecto a la batalla decisiva contra Fujil que muy probablemente sucedería la próxima vez. Ten cuidado, Eyri. Sí. Además, bueno, supongo que será mejor hablar de esto también. Al pensar en esto y aquello antes de la batalla también, seguramente no se puede evitar.
Repentinamente, el tono de Aerie se mezcló con un suspiro. Ella hinchó sus mejillas en señal de insatisfacción. Quizás debido a que estaba inusualmente borracha, diferente de su apariencia grácil habitual, su emoción infantil se destacaba. Cuando esta batalla termine y regresemos al nuevo imperio, Ni-san enfrentará una experiencia terrible. ¿Qué vas a hacer con esas 5? Es realmente preocupante. No. Aerie, más que eso será una violación al pacto, detengámonos allí. Está bien. Tengo a Nokuto, así que Ni-san por favor, disfrútalo para tu satisfacción. La mano de Aerie fue tirada por Nokuto y se dirigió a un sofá junto con las de Triada. De alguna manera, también parecía que estaba ahogando sus preocupaciones en una bebida pero, estaba insatisfecha con algo. Un descanso. El trabajo no terminará. Hoy Lux. Hazme compañía, fue realmente solitario. Cuando Lux inclinaba su cabeza, Lisa apareció vistiendo su túnica blanca. Parecía que ella había estado haciendo el trabajo de mantenimiento de los Drag Ride hasta ahora. Detrás de ella, Crucifer, Celis, Pilfi y Yoruka, las caras familiares también aparecieron. Ya veo. Entonces eso es, seguramente todas lo dirán. Lo que es más, será muy pronto. Murmuró Aeril con una expresión profundamente significativa, pero Lux estaba perpleja porque no entendió lo que quería decir. Está bien que Lux-kun no sepa nada. Después de todo, será una gran sorpresa para más tarde. Aeril dijo eso y alegremente tomó la mano de Lux. Lisa se sobresaltó en pánico al ver eso. Quieta ahí. No tomes de la mano a Lux como quieras. También estás incluida en el pacto. Ajaja. Lo siento, lo siento. Asterisco, más me impresiona cómo ellas no se dan cuenta que Lux solo se está haciendo el loco de que no entiende nada porque tiene más que claro que todas están enamoradas de él, ni Crucifer se ha dado cuenta XD, después de que Aeril se separara torpemente de Lux, Crucifer suavemente le envió una fría mirada. No podemos bajar la guardia a tu alrededor como de costumbre. Es aún más desagradable porque estás mostrando tu acto como algo natural. Eso es cierto. Aunque es este tipo de banquete especial, debemos ser solemnes. Es descortés hacia los soldados que perdieron la vida o resultaron heridos en esta batalla. Celis también parecía cansada, pero su complexión era mejor que antes debido al día completo de descanso. Luchan. Te traje comida. Comamos. Pilfi, quien estaba acumulando una montaña de comida en su plato como de costumbre, estaba a su propio ritmo al igual que siempre. Entonces, nosotros tampoco deberíamos hacer demasiado alboroto. Lux dijo eso con una sonrisa, y la noche se profundizó mientras intercambiaba agradables charlas con los Seven Dragon Paladins. Después de eso, escoltó a la borracha Aerie hasta la habitación de invitados. Por alguna razón Crucifer y Sophis también fueron con él. Fue realmente divertido. El banquete fue una diversión agradable. Los platos fueron deliciosos. Kepu. Sophis habló con un tono serio mientras caminaba por el corredor de piedra que tenía lámparas brillantes en la pared. Seguramente no era solo su sensación de que había un atisbo de placer en su mirada inexpresiva. Por cierto, parecía que ustedes dos no bebieron alcohol pero, dejando de lado a Sophis, porque no bebió Crucifer-san. Vaya. Rayos Lux-kun, me pregunto qué estás planeando después de emborracharme. Crucifer, quien escuchó eso, sonrió hechizeramente y bromeó con Lux. Después de que Lux sonrió con ironía y esquivó eso, luego la miró una vez más. Entonces, podría ser que ustedes dos tienen algún tipo de tarea después de esto. Sí, es algo de tareas. Es de la capitana Magialka. El Eaven Palace que cayó cerca, lo investigaremos ahora. Por Eaven Palace, quieres decir ese barco en el aire que los lords estaban abordando, ¿verdad? En la batalla de ayer, ese barco fue derribado por el Drag Ride divino Jormungandr de Magialka y cayó al suelo con graves daños. Después de eso, parece que a los Drag Knights del ejército de la Alianza se les ordenó protegerlo, pero no había ninguna señal de que los lords se acercaran. Debido a que cayó cerca de esta fortaleza, el enemigo tampoco vendría intencionalmente a recuperarlo.
Se pospuso porque nuestra recuperación de resistencia no podía predecirse. Y además, si somos nosotras dos que somos Gfer, entonces tal vez se pueda obtener información útil de ese Aben Palace. En ese caso, yo también iré. No cambia el hecho de que es peligroso. Cuando Lux reflexivamente lo dijo, Crucifer sonrió y puso su dedo índice en los labios de Lux. Solo aceptaré tu sentimiento con gratitud. Nuestros Dragride divinos tienen una excelente defensa, y también tenemos fuerza extra. Es más importante para ti descansar. Después de todo, seguramente serás el que actuará más imprudentemente en la batalla final. Tampoco haremos nada excesivo, así que todo está bien. Estoy feliz de que me hayas hecho compañía en la fiesta, Lux. Lux agitó su mano hacia la sonriente Sophis, luego se separó de las dos. La tensión podría ser eliminada debido al banquete, pero tal como se esperaba, Lux estaba preocupado por lo que le esperaba. Parte 6. Jef, Goff. El sonido del frío viento *yu soplaba salvajemente. Un sonido de respiración entrecortado se mezcló en él. Mientras Lux y los otros pasaban la noche en la fortaleza, los lords se estaban calentando en una habitación escondida ubicada en el subterráneo del antiguo y destruido castillo. Había solo una cama simple y muebles alineados dentro de la habitación. El lugar no parecía haber sido preparado en absoluto. Había solo una sala de estar en el centro y 3 habitaciones individuales. No había ningún problema para escapar de la dificultad del Aben Palace que se derrumbó, pero solo era Ayes la que era diferente. Independientemente de su cuerpo que ya estaba muriendo, le aplicaron el bautismo por el hecho de participar en la última batalla. Su condición se debió a la retroalimentación de operar Nidog con toda su fuerza. Su fuerza de vida estaba desgastada, e incluso esta noche parecía que la luz de su vida sería apagada en cualquier momento. Mis disculpas, Listelka-sama. La tercera princesa imperial ya está. Es así. Mrs. quien estaba cuidando a Ayes dejó escapar una voz dolorida. Listelka también dejó escapar un largo suspiro. Hicieron todo el tratamiento que pudieron, pero Ayes, cuya misma fuerza vital se estaba agotando, ya era casi imposible de salvar. No le quedaba otra opción más que ver morir a su hermanita. Es desafortunado, Ayes. Deseo hacerte ver el momento en que ascienda al trono, pero parece que ese deseo tampoco se hará realidad. Esto podría no ser un consuelo en absoluto, pero seguramente obtendré a Abelan, así que por favor está tranquila. Goja. Ayes ya no podía caminar o incluso dejar salir una voz. El bautismo de prolongar su vida estaba mostrando el efecto a medias. El resultado fue que ella solo estaba sufriendo inútilmente. Mrs. Por favor acompáñame un momento. Sí. Listelka dejó a Ayes dentro de la pequeña habitación y se movió a la sala de estar. Al lado de Fugil, quien estaba de pie junto a la pared, silenciosamente le susurró al oído de la sirvienta. No se puede hacer nada ahora que ha llegado a esto. Por favor haz que Ayes esté en paz. Ella es una niña problemática con temperamento rudo, pero ella es una hermanita que comparte mi sangre. Entendido. Ya era imposible que Ayes sobreviviera incluso durante 3 días. Así Listelka se determinó a sí misma, pero esa voz llegó a Ayes. Ella ni siquiera podía levantar la voz correctamente. Independientemente de tal condición, Ayes comenzó a gatear fuera de su cama como si se le fuera la vida. Después de poner su mano sobre el hueco de la ventana de la habitación, se apresuró hacia el pasaje que conectaba con el mundo exterior. Goff. El aire frío de la noche estaba quitando los restos de la vida en decadencia de Ayes. Solo que era su vida. Ayes repentinamente pensó eso dentro de su conciencia nebulosa. Ayes, quien nació hace varios cientos de años como la tercera princesa imperial, fue testigo de la matanza masiva de miembros de la familia imperial por parte de la familia de los traidores. La primera princesa imperial Listelka era la doncella del oráculo que recibió la revelación de Abelan. La segunda princesa imperial, Aeril, tenía el papel de transmitir y ejecutar esa revelación. Originalmente ella no tenía ningún papel en absoluto. En ese caso,
ella se convertiría en la espada que juzgara a los rebeldes. Eso fue lo que ella decidió cuando despertó una vez más. Como uno de los lords que gobernaron el mundo, ella protegería su orgullo. Go. Ugu, a. Belvit del ejército rebelde y Balseride de los 4 grandes nobles, además de las personas con las que tuvo que lidiar como traficante de armas ilegal, los fantasmas de esa gente estaban en fila junto a Ayes, quien se arrastraba por el suelo. Estaban mirándola. Finalmente era su turno para que su muerte fuera observada por ellos. ¿Por qué estoy escapando de aquí? ¿A dónde estoy tratando de ir? A pesar de que no tengo nada restante, ¿por qué? Al final, ella no pudo llevar a cabo su venganza. Ella no pudo hacer que la gente de este mundo se diera cuenta de la existencia y el poder de los lords. A este ritmo, ella moriría y se pudriría como un pequeño alevín sin siquiera ver a Abelan. Oh. Ella giró su cuerpo para acostarse boca arriba, mirando hacia el oscuro y frío cielo nocturno. Allí, un hombre familiar estaba parado. Un hombre con un lujoso abrigo ondeando al viento. Fugil Arcadia. Mientras que él era un miembro del Imperio Arcadia que destruyó y alejó a los lords, salvó a Listelka y las otras que estaban durmiendo en las vainas de hibernación del Ark, y las llevó hasta este punto. A su lado, una chica de hermosa apariencia, no, Sacred Eclipse, estaba de pie. Tú, eres, Kedemo. Pensando en el pasado, fue solo este hombre el que permaneció incomprensible hasta el final. No era solo su propia existencia lo que era extraño, incluso su objetivo era un misterio. Dijo que serviría a Ayes y compañía, y de hecho estaba actuando exactamente como dijo, pero era como si no estuviera confiando en ellas. Por lo menos, Ayes se sintió así. Esa era la razón por la cual Ayes detestaba a Fugil, pero porque apareció ahora cuando ella estaba muriendo así. Incluso el elixir ya no podrá detener la destrucción de tu cuerpo. Te quedarás sin fuerzas unos minutos más, te convertirás en ceniza y desaparecerás de este mundo. Pero tienes buena suerte. Tu vida vacía. Tú quien no conoces una forma de expresarte más que desahogando tu odio. Parece que estás extendiendo una mano hacia el resentimiento de ese tipo de personas. Tú, bastardo, ¿quién eres? Un héroe. Mirando la sonrisa sin fondo de Fugil, Ayes sintió un repulsivo estremecimiento a pesar de su cuerpo agonizante. Por lo tanto, Ayes, determinaré tu destino con mi propio ojo. Si ese deseo es algo verdadero, si eres elegida por Sacred Eclipse, entonces obedeceré y cumpliré tu deseo. La chica con vestido, Sacred Eclipse, quien poseía el cabello plateado de la familia Arcadia, agarró la mano de Ayes, quien colapsó y vomitó sangre. Inmediatamente después, el cuerpo del Sacred Eclipse se derritió como la luz y se superpuso con Ayes, quien estaba a punto de convertirse en cenizas. En poco tiempo la silueta de las dos se convirtió en una junto con un sonido extraño, y luego se fueron. Fugil, ¿estás aquí? 3 minutos después, la sirvienta Mrs. quien subió por la escalera oculta salió y llamó a Fugil, quien estaba apoyado en una muralla en ruinas. Sí, hubo un poco de sonido, así que vine a verificar la situación por si acaso. Sin embargo, no había nada. Vino Ayesama aquí. Parece que salió sigilosamente de su habitación, pero no le quedaba mucho, por lo que podría haberse convertido ya en cenizas. No, desafortunadamente no la he visto. ¿Con qué es así? Más importante aún, Listelka-sama está llamando. Sobre ese plan de atrapar a un enemigo y aplicarle el bautismo para que esa persona pueda ser controlada por Sacred Eclipse entonces. Lo entiendo. Partiré de inmediato. La nube oscura se fue y Fugil miró hacia el cielo estrellado. Su expresión era brillante. Asterisco, autor de mierda, ¿quieres que explote mi cabeza cierto cabrón? Parte 7. Esa noche, Lux no pudo dormir porque se sentía incómodo. Estaba mirando el techo de la habitación de invitados. Crucifer y Sophis, quienes investigaron Eaven Palace, regresaron seguras, pero parecía que no obtuvieron ninguna información útil. Sin embargo, había una extraña huella de destrucción en la nave aerotransportada. Había una posibilidad de que una parte de la terminal de información fuera eliminada. ¿Solo qué significa eso?
Por supuesto, existía la posibilidad de que cuando Listelka y los otros escaparon, destruyeran completamente la información. Pero una mala premonición que no podría expresarse con palabras no dejó a Lux. Es inútil incluso si me preocupo por eso. Vamos a dormir. En el momento en que susurró eso y relajó su cuerpo, asterisco se escuchó un débil sonido. Lux sintió curiosidad y abrió los ojos. Hubo una sensación cálida dentro de su manta. Oh, esa es una reacción realmente rápida la que tienes allí. Ahora bien, estabas esperando a que viniera a tu dormitorio ESP. Capitana Magialka. Una chica pequeña que llevaba una camisola negra ya estaba bajo la manta de Lux cuando se dio cuenta. En el momento en que Lux notó ese hecho y trató de gritar, su mano fue rápidamente bloqueada por una mano. No hagas un alboroto, las personas alrededor se despertarán. ¿Qué? ¿Qué demonios estás planeando? Ja, eres un hombre aburrido como de costumbre. Pero una guardia así de dura podría ser más emocionante en cierto sentido. Ella dijo con una sonrisa realmente encantada en su rostro. ¿Puedes contarme tu asunto rápidamente? Lux suspiró con exasperación a Magialka, quien mostraba una sonrisa cautivadora. Su edad era similar a la de Relly, pero su apariencia era como la de una niña, por lo que su corazón latía con fuerza. Además, también sentía nerviosismo hacia esta mujer porque simplemente no podía bajar la guardia en su contra. Aunque la puerta debía estar cerrada, ella todavía ingresó sin casi ningún sonido. Ella no era una persona común. Lo de ahora fue solo una prueba. Fue para ver si tienes suficiente atención o no, y ahora, lo que diré aquí es un asunto extremadamente secreto. Deberías escuchar con cuidado. Magialka luego susurró al oído de Lux con su cuerpo cubriendo el suyo. Lux tragó saliva al oír lo que ella susurraba. ¿Estás hablando, en serio? Cuando Lux le preguntó acerca del contenido de su aterradora orden, ella respondió con una amplia sonrisa obscena.